Atención, para entender el video de hoy necesito que veamos estos dos videos. No toda la gente se quiere dedicar a la ciencia, por favor. O sea, entonces hay que tener un poquito más de tolerancia con eso, ¿no? No sé, en realidad, por qué les cuesta tanto trabajo a los médicos ese tema. Tal vez a ellos porque sí los frustran tanto con el tema de la cédula y con otras cosas que les exigen. Y pues quisieran que las demás profesiones, ¿no? Se mantuvieran bajo ese mismo rigor. Pero no, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si tú quieres leer las cartas, pues qué chingados, güey. ¿A quién le importa? Con su forma de actuar, termina siendo todo lo contrario. Efectivamente, la ciencia se basa en evidencias, claro que sí, y son muy importantes. Y es muy importante que sea como nuestra base y nuestra brújula de existir, ¿ok? Pero el desarrollo científico no se alimenta de pensamientos absolutos, ni inamovibles, ni de verdades absolutas, ni verdades que no se puedan cuestionar, sino de la curiosidad de los ¿y si esto? Este tipo de declaraciones son muy ignorantes y personalmente me molestan mucho. Al final del video les cuento por qué. Y, de alguna manera, estas posturas me recuerdan mucho al mito de la caverna de Platón. En esta historia, Platón imagina un grupo de personas encadenadas en una caverna desde su nacimiento, de manera que solo pueden mirar hacia una pared. Detrás de ellos hay una hoguera, y entre la hoguera y los prisioneros hay un pasillo elevado por el que pasan objetos y personas. Estas figuras proyectan sombras en la pared que los prisioneros observan. Para ellos, esas sombras son la única realidad que conocen. Un día, uno de los prisioneros es liberado y sale de la caverna. Al principio, la luz del sol lo ciega, pero con el tiempo se adapta y se da cuenta de la verdadera naturaleza de las sombras y del mundo exterior. Es ahí cuando comprende que el mundo afuera de la caverna es mucho más real y auténtico que las sombras que antes consideraba su única realidad. Platón utiliza esta alegoría para ilustrar su teoría del conocimiento y la idea de que la mayoría de las personas viven en una ignorancia que es similar a estar encadenado en una caverna. Lo interesante es que esta postura de yo he visto la verdad la asumimos tanto las personas que defendemos a la ciencia como los que defienden las terapias alternativas, la charlatanería como nosotros le llamamos. ¿Y cómo podemos ponerle fin a este debate? ¿Cómo podemos saber quién realmente ha visto la luz y quién sigue en la oscuridad? Bueno, de maneras muy fáciles. La primera es contrastar y la segunda es evaluar el progreso. Es decir, cómo han cambiado las cosas. Me explico. Ahorita solo quiero decirlo. La ciencia, desgraciadamente, no la entendemos como es. No la entendemos como un conjunto de conocimiento acumulado. Y sí, todos los días se están generando nuevas ideas, pero esas nuevas ideas se fundamentan sobre lo que ya tenemos. Y esto hace que cada vez sea más difícil que una persona sin muchos estudios pueda generar nuevo conocimiento. Me explico. Hasta hace unos años no teníamos idea de lo que eran las virus, lo que eran las bacterias y desconocíamos el mundo microscópico. Y una de las personas, no la única, una de las personas que empezó a observar esto fue Anton van Leeuwenhoek. Era un blanco privilegiado, un holandés pues, pero blanco privilegiado en el sentido de que ya tenía la vida resuelta. Él heredó el negocio de su papá, no tenía que preocuparse por trabajar y pudo dedicarse a tallar lentes por diversión. Cada vez iba perfeccionando esos lentes más, cada vez podía ver cosas más chiquitas, llegó a ver la basurilla que aún le quedaba entre los dientes, llegó a ver sus propios espermatozoides y llegó a ver cositas raras, llegó a ver el mundo microscópico y no sabía qué eran. Pero ¿cómo es que él, una persona sin estudios y sin nada, pudo traer a la luz un nuevo descubrimiento? Una, porque el conocimiento que se tenía acerca de eso era muy poco. Dos, porque tenía el tiempo de experimentar. Y tres, sí, tuvo algo de suerte. Si tú eres huechican y tienes mucho tiempo libre y te pones a tallar lentes, ya no vas a descubrir nada nuevo. Ya esa técnica se ha perfeccionado. Ya ahorita podemos ver en laboratorios mucho más de lo que él vio. Otro ejemplo que nos ayuda a entender esto es lo que pasa en las Olimpiadas. Hace muchos años las gimnastas tenían rutinas complicadas para la época, pero que ahorita las vemos muy sencillas. Aún si comparamos a Nadia Comaneci con Simone Biles, vemos que la técnica es muy diferente, hasta los cuerpos han cambiado. Simone tiene un cuerpo atípico a lo que se pedía de una gimnasta hace unos años,
pero con este cuerpo ella tiene la fuerza para crear unas rutinas tan sorprendentes. Si no, vean lo que pasa con los récords mundiales. Y esto pasa porque ahora comemos mejor, tenemos mejores entrenadores, tenemos mejores zapatos, tenemos mejores técnicas, tenemos mejor muchas cosas, tenemos conocimiento acumulado. Entonces, si un ganador de una medalla olímpica de maratón de 1940 viniera a competir hoy, no tendría nada que hacer, porque ya hemos superado los límites que tenían entonces. Y pasa exactamente lo mismo con la ciencia. Ahorita, si tú quieres generar nuevo conocimiento, no puedes partir de y voy a suponer que lo que sabemos es falso. Tienes que llegar a entender dónde estamos, así como decía Isaac Newton. Si yo pude ver tan lejos es porque estoy parado en el hombro de gigantes. Einstein no vino a decir que Isaac Newton estaba equivocado, vino a complementar, vino a acumular conocimiento sobre lo que Isaac había dicho. Y así es como funciona la ciencia. La ciencia no va a funcionar tirando abajo lo que ya se ha construido para crear nuevo conocimiento y qué tal que nos equivocamos. Si yo el día de mañana digo, no, es que a lo mejor la ciencia está equivocada y la Nutella cura la diabetes, esto es una idiotez, porque estoy creando un conocimiento con una base que nada más me pareció curiosa, que me gusta o que de algún modo va de acuerdo a lo que yo creo, pero no tiene una base científica. ¿Quién decide lo que es cierto y lo que no? Personas con criterio que tienen estudios que validan o refutan ciertos datos. Y era el caso de la grafología. Para que la grafología sea considerada una ciencia, no se necesita un estudio, se necesitaría al menos un metaanálisis, es decir, un conjunto de estudios por cada aseveración que hace la grafología. Un metaanálisis para realmente decir es que el ganchito de la G es porque eres más cachondo. Un metaanálisis con una serie de estudios que diga sí, efectivamente, todas las personas que no le ponen el punto a la I son impuntuales, o al menos un porcentaje lo suficientemente alto para darlo como un hecho. Es que a lo mejor la astrología, no, se han hecho estudios intentando validar la astrología, no lo es. Y les pregunto, ¿cuál fue el último avance que se tuvo gracias a la homeopatía? Gracias al horóscopo, gracias al tarot, gracias a la brujería, gracias a cualquier pseudociencia. Ninguno, porque las pseudociencias no acumulan conocimiento. Las pseudociencias se quedan estancadas en cosas tan sencillas como, y cada quien tiene sus propias interpretaciones y sus propias técnicas y todas son válidas. Todas son igualmente válidas porque ninguna lleva a nada. El día de hoy tú puedes tener un programa súper famoso, súper visto de YouTube y decir la siguiente gilipollez. Y no te pasa absolutamente nada, porque afortunadamente ya no se censuran las ideas. Tú puedes tener la idea más tonta de la vida y venir a decir esa tarugada y no te va a pasar nada. A lo mucho te invitan a otro programa o a lo mucho te dan un viaje todo pagado a la Antártida para decirte, baboso, la Tierra no es plana. Ojo, la idea de la Tierra plana ni siquiera es antigua, es relativamente nueva gracias a religiosos. Antes no se tenía ese conocimiento, antes sabíamos que la Tierra es redonda. Había unas cosas que no nos quedaban claras, como el que tanto girábamos en torno al Sol, o el Sol giraba en torno a nosotros, y algunas distancias, algunos ajustes, a ver si había un modelo heliocéntrico, o si las órbitas eran elípticas, pero se llegó a un consenso porque tenemos datos que lo sustentan. Esos datos nos dieron las pautas para crear conocimiento sobre ello y por eso es que ahora podemos tener cosas como los celulares, porque los celulares funcionan gracias a satélites que están orbitando la Tierra. Es que hay un domo y que no podemos salir. Bueno, mi celular dice otra cosa. Y entonces, ¿por qué me molesta esto? Porque este es un argumento que a mí me dijeron en su tiempo y no quise rebatir, porque me lo dijo un amigo. Y no me refiero a un amigo de internet, me refiero a una persona que yo conocí en la prepa, con la que siempre me llevé muy bien, a la que yo le abrí las puertas de mi casa, yo fui al funeral de su papá, y era el tipo de las personas, y era de esas personas a las que si yo iba a organizar una fiesta, iba a festejar mi cumpleaños, iba a cualquier cosa, era de los primeros a los que les avisaba. Pero un día puso, no me acuerdo si era un post de Masaru Emoto, algo así, y se me ocurrió decirle, ¿sabes qué? Es que eso es una charlatanería, no es cierto, no funciona así.
Y él me dijo que como por personas como yo es por lo que habían quemado brujas en la Santa Inquisición, es que estaba muy cerrada. Y me imaginé las palabras en su boca y el tono no era amable. Y me dolió mucho. Yo sé que él ha pasado por cosas complicadas y no creo que haya contestado en su mejor momento. Nos seguimos hablando bien, creo que nunca lo discutimos, pero me duele mucho. A lo mejor sí no... debí de haberle preguntado qué le estaba pasando para que reaccionara de esa manera. El por qué se volcó tanto en ciertas esperanzas, por decirlo así. Pero aún así creo que el argumento es bastante tonto y bastante cruel. El suponer que se están censurando ideas nada más porque la ciencia dice no. Las ideas nunca deben de ser censuradas, pero sí deben ser cuestionadas, deben de ser fundamentadas. Recordemos, se respeta a las personas, pero no a las creencias.